Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Gloria a Dios que se dieron cita esta noche a pesar del frillito, amén. Quiero agradecer primeramente a Dios y a nuestro pastor por la confianza que me da de prestarme el púlpito. Estoy agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Como dijo el pastor, tengo unos meses aquí. Estaba sirviendo en otro lugar donde ya gracias a Dios, me había dado la oportunidad también de compartir la palabra, y el día de hoy pues es un privilegio. Yo pienso que para cada uno de nosotros, cada oportunidad que se nos presenta es un privilegio inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros, amén. Tenemos el bosquejo, el título de esta predicación se llama gratitud o indiferencia. Es el tema, está en Lucas 17 del 11 al 19, es una historia ya conocida, pero que podemos aprender algo esta noche tú y yo nuevo. Amén. Vamos a leerla, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, porque yo me declaro, Señor, dependiente de ti, Señor. Simplemente soy esa vasija, Padre, que tú usas, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor, y a nuestra iglesia, Padre, virtual, Señor, que siempre se conecta, Señor. Que seas tú, Padre, el que haga lo que siempre tú sabes hacer, mi Dios. Levantar, restaurar, envolver, Señor, con tu precioso amor a cada uno que esté en necesidad, mi Señor. Amén. Estamos viendo, mis hermanos, esta historia. Les decía que vemos aquí que Jesús iba a Jerusalén. Vemos en ellos, ahí en el bosquejo, el punto número 1 dice el propósito. Vemos el propósito primeramente de Jesús en esta historia. Dice que él iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Era en la frontera en la que él estaba caminando. Iba camino a Jerusalén, donde él iba a ser crucificado, iba a ser inmolado en esa cruz como la única ofrenda que podía ser el cordero que perdonara el pecado de cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Jesús en ese día, donde él iba a Jerusalén a cumplir con el propósito por el cual él había sido enviado a esta tierra. Y vemos que en el camino, dice que era entre Samaria y Galilea, le aparecen estos personajes que estaban enfermos de lepra. Y cada uno de nosotros, al igual que aquí, al igual que Jesús, que llevaba su propósito, cada uno de nosotros, si usted está aquí esta noche, hay un propósito en su vida. Muchas veces pensamos cuando estamos fuera, que no conocemos de Dios, que nuestro propósito es el andar de fiestas, de baile en baile, de aquí para allá, y pensamos que ese es el propósito en nuestra vida cuando estamos jóvenes. Al menos yo, que nací fuera de un matrimonio que fuera cristiano por mis padres. Gracias a mi esposa y a mi cuñado fue que estoy aquí, y gracias a Dios por sus misericordias. Hay un propósito en nuestra vida. Si nosotros estamos el día de hoy, hay un propósito. Vivíamos siempre antes que en el pecado. Por eso es que él iba a Jerusalén a tomar ese lugar que a ti y a mí nos correspondía en esa cruz. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos, como dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos desarraigados, estábamos echados fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que había. Cuando nosotros nacemos con esa humanidad adámica, entonces hay pecado en nosotros. Recuerdo
Cuando estaba Juan el Bautista bautizando y pasa Jesús, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que pudo él cumplir con ese sacrificio vicario al tomar nuestro lugar en esa cruz. Entonces tenemos ese propósito tú y yo en nuestra vida. Y con eso queremos saber que el Señor tiene nuestros planes. Nosotros podemos planear y hacer planes, pero siempre es el Señor el que Él va a tener planes para cada uno de nosotros. Dice Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cuando una persona invierte tiempo en nosotros, al darnos el evangelio que nos lo presentan, invierten tiempo en nosotros. Y cuando ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando nosotros podemos ver ese propósito en la vida. Empiezas a caminar y empiezas a ver que tenías otro propósito muy diferente al que nosotros pensábamos que teníamos. Y solamente cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo es que somos nosotros justificados. Gracias a Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice Romanos 23, 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos la redención? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la paciencia, vemos la paciencia tan grande de nuestro Dios hacia nosotros, de cuántas veces Dios no nos tuvo paciencia en nuestras maneras en la que andábamos nosotros, y Él pudo poner eso, y dice que puso a un lado, aparte dice que manifiesta su justicia, y pasa por un lado, dice, pasa por alto nuestros pecados, nuestras faltas. Cada una de nuestras faltas las pasa. Nos muestra también esta historia. Punto número, vemos una necesidad en estas personas. Vemos una necesidad que estaban pasando estos 10 hombres. Dice que estaban enfermos de lepra. Era la enfermedad más temida de ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que iba pudriéndose la piel, iba desgarrándose la piel, podían perder las orejas, la nariz. Era una cosa que era lo que nadie quería. Nadie quería estar cerca de esas personas. ¿Por qué? Porque estaban con lepra. Y así ellos dice que estaban aquí, dice que estos estaban enfermos, tenían esa necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que necesitaban ellos ser sanados, que su necesidad fuera suplida. Pero ellos también pudieron ver una cosa, que Jesús yendo, dice, en el camino que él iba, lo vieron y vieron la oportunidad. Nosotros debemos de ser siempre, estar alerta cuando es la oportunidad que Dios nos está presentando en nuestra vida. Vemos aquí, Jesús ya no iba a volver a pasar físicamente en la frontera entre Samaria y Galilea, porque él ya iba a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Dice que si consideraba totalmente impuro a una persona leprosa, impuro tanto físicamente, tanto espiritualmente, que no podía ni acercarse a sus familiares, no podía estar cerca de la familia, no podía estar cerca de lo que él tenía. Tenía que ser echado fuera y ni siquiera podía ir a los atrios o a los templos, porque era completamente impuro, aún para los asuntos religiosos. En el libro de Levítico nos dan las leyes acerca de lo que viene siendo el leproso. Te voy a leer un versículo que dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ahí era el campamento, eran echados fuera, era lo que la gente no quería, estaban fuera. Ahora imagínate ese dolor, por un momento el dolor, la situación en la que ellos estaban allá afuera. Era una situación en la que estaban fuera de la familia, estaban con llagas en su cuerpo, se iban juntando, y ellos ya tenían el club de los leprosos allá afuera. Ya entre ellos se decían: ¿sabes qué? Mira, tú ya andas en la pura carne y yo todavía no. Y estaban entre ellos hablándose de eso. Porque ¿qué más podía hablar o extrañar las cosas que ellos tenían? Se consolaban uno al otro. La lepra, mis hermanos, tipifica el pecado del hombre. La lepra tipifica el pecado en el hombre. Y nosotros pensamos, bueno, el pecado, ¿qué es lo que hace en nosotros?
crea un abismo entre Dios y nosotros. Isaías 59:2, fíjate lo que nos dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Quiénes son los que hicieron que hubiera esta separación entre Dios y el hombre? Nuestras iniquidades. Nosotros mismos fuimos los que provocamos que hubiera una separación entre nosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios acepta, quiere, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es algo que Él no tolera, no aborrece completamente el pecado. Incluso recuerdan cuando Jesús estaba crucificado, dice: ¿por qué me has abandonado? Por tanta maldad, tanto pecado que el Señor Jesús llevó en esa cruz. Por eso es que decía que ¿por qué me has abandonado? Pero era tanta la maldad que había caído sobre él, que por eso él sintió que hubo un momento en que se separó de su Padre. Y podemos pensar, bueno, viene la separación. ¿Cómo podemos reparar esta separación que hay entre nosotros y Dios? Ahí mismo en Isaías 55:6 nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Nos da un compromiso de estarlo buscando primeramente. Buscarlo mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y Jeremías 33:3. Yo creo que cada uno de nosotros, esos son los versículos, al menos yo cuando estoy en necesidad tengo mi lista de salmos, de la lista de citas que necesito estar leyendo. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. El Señor nos lanza un reto a nosotros, nos está diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una persona cuando está perdida, lo primero que tiene que hacer es aceptar que necesita ayuda para poder ser ayudada. Mientras esa persona no acepta que está perdida, que necesita ayuda, no podemos ayudarle. Cuando hay una necesidad en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a clamar. Empezamos a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra necesidad sea suplida. Y venimos a hacer como ellos, cuando reconocemos que Jesús es la fuente que nos puede suplir nuestra necesidad, venimos a hacer como estas personas que dice que reconocemos que Jesús es el único que puede sanarnos, que puede proveer la necesidad que tenemos en ese momento. Estos 10 enfermos reconocieron la fuente de salvación que era Jesucristo en ese momento. Pero ¿cómo se acercaron a Jesús? Se acercaron con humildad, inciso C, con humildad. No llegaron buscándole aquí estoy, no, sino que se acercaron a Él con humildad. Dice que tenían que se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no debían acercarse debido a su enfermedad a las personas. Recuerdan lo que les acabo de leer en el Levítico. Tenía que gritar ellos con decir que eran unas personas que estaban enfermas, que debían de sacarles la vuelta, que no podían acercarse. Y así ellos, dice que con humildad se acercaban, empezaron a gritarle. ¿Por qué? Porque si se hubieran acercado de más, hubieran podido ser apedreados en ese momento, porque era la escoria, lo que la gente no quería, lo que la comunidad no los quería a ellos, porque no querían infectarse, no querían que estar cerca de ellos. Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí nos está dando el Señor una respuesta a cada uno de nosotros. Él habita a la altura, dice que Él habita en la eternidad, porque Él habita en la eternidad, pero también dice que habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Con ellos son los que Él habita. Ellos pudieron reconocer también en Él que Él podía suplir la necesidad. Y ellos estaban quebrantados. ¿Por qué? Por el dolor, la enfermedad que ellos tenían. Ellos querían ser sanados, reconocieron la necesidad y aquel que podía proveerles la necesidad que tenían. Inciso número 3 dice: clamaron, ¿por qué? Por misericordia.
¿Cuánto hemos clamado a Dios por misericordia cuando estamos en enfermedad? Cuando estamos en una situación familiar, cuando estamos ante un diagnóstico médico en el que decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y empezamos a decir, Señor, ten misericordia de mí. Y no lo vamos a decir como ellos dicen aquí, alzaron su voz. Dice que alzaron su voz, gritaron desde lo más profundo de su ser. No dijeron, Señor Jesús, no. Señor Jesús, se ve que hay puntos de exclamación de ellos. Con todo de adentro gritaron diciendo, Señor, ten misericordia. Cuando hemos estado en necesidades, hemos clamado por misericordia a Dios, porque reconocemos que es el único que puede suplir, es el único que puede hacer un cambio en nuestra vida. Cuando hay una situación en nuestra familia, nuestros hijos, que son lo primeramente que uno empieza, que no le falte nada a nuestros hijos, que no se sientan mal nuestros hijos, porque nos afecta grandemente a nosotros y empezamos a pedir misericordia. En el Salmo 6 del 2 y 4 lo que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Cuántos no hemos dicho, Señor, ten misericordia de mí porque estoy enfermo? Yo me identifico con estos versículos, dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? No nos hemos encontrado en situaciones en las que decimos, Señor, tengo rato orando, Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar mi situación? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener misericordia de mí? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Dios siempre se mueve a compasión y misericordia sobre cada uno que está en necesidad, pero debemos primeramente reconocer que Él es el que puede proveer nuestra necesidad, al igual que estas personas que estaban aquí en esa necesidad. Vemos cuando reconocen que es la necesidad, dice en el versículo 14, dice, cuando Él los vio, les dijo, ir y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras ibas, fueron limpiados. Vemos que la ley decía que no podía acercarse en ningún momento a las personas. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo lo primero que les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, enfermos. Pero ¿qué era lo que quería el Señor Jesús enseñar ahí a ellos? Que hubiera una fe, que hubiera una obediencia en ellos. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, obediencia, porque ellos vieran hasta dónde tenían que haber ido ellos a acercarse para lo que es la purificación de ellos cuando entregaban la enfermedad, que ya no había llaga en ellos. Hasta Jerusalén tenían que ir con los sacerdotes, dice que no hubiera llaga, lo que acabamos de leer. No tenía que haber nada en ellos. Y ellos estaban infectados completamente todo su cuerpo, y les dice, ve, preséntate ahí con el sacerdote. Cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Mírame cómo estoy y tú me estás mandando. Pero el Señor quiere una fe, quiere una obediencia en cada uno. Vemos que aunque ellos estaban enfermos ahí, tenían una fe inquebrantable. Tenían sus necesidades, tenían problemas, estaban apartados, pero sabían y tenían esa fe grande en el Señor Jesucristo, que Él podía suplir la necesidad, y tuvieron una fe y obedecieron una fe sin dudar cuando les dijo, vayan y presenten, ninguno de ellos, pero mírame, no vemos que se quejó ninguno de ellos, solamente avanzaron, fueron en el camino recibiendo la sanidad. Y esto nos enseña, mis hermanos, que cada uno de nosotros cuando vamos a recibir, queremos recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Siempre el Señor es el que va a poner el modo y el método que Él establezca, es como nosotros vamos a ser sanados, al igual que estos leprosos, porque vemos que a muchos leprosos, a muchos enfermos, los tocaba y eran sanados. Otros les decían, tocaban el manto de su túnica y eran sanados. Pero a este ni les dijo, van a ser sanados en el camino, van a sanar cuando lleguen allá, solamente les dijo, ve y muéstrate con el sacerdote. Así es como debemos nosotros de actuar cuando viene creer en lo que el Señor nos está dando. Y sonríase, mi hermano, que Cristo le ama. Amén. Está una historia de Naamán. ¿Cuántos reconocen la historia de Naamán el sirio? Recuerda que cómo llegó Naamán con esas armaduras doradas, no sé, pues era un general, decía. Y llega con Eliseo y él esperando que Eliseo iba a salir, y Eliseo ni siquiera sale. Manda al mensajero. Y eso fue lo que le enojó cuando le dicen, ¿sabes qué? Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu carne te será restablecida.
y salió molesto, porque él quería las cosas a su manera. Él decía, dice, he aquí yo pensé que para mí saldría, dice, saldría el profeta, saldría Eliseo y estando en pie va a invocar el nombre de su Dios, me va a tocar donde ya estoy enfermo y voy a ser sanado. Y nada más. El Señor siempre nos va a poner su parte, pero también te deja el 50% para cada uno de nosotros lo hagamos. Y Dios nos utiliza, hermanos, cada enfermedad, cada proceso en nuestra vida, Dios lo usa para acercarnos más a Él. Cada enfermedad, a veces, como dice la palabra de Dios, que cualquier corrección no la entendemos, que en el principio dice no trae a nadie satisfacción, pero vemos que al paso del tiempo viene el por qué estamos siendo corregidos. Y el Señor, esas enfermedades que a veces Él utiliza para que nosotros nos acerquemos, es porque llevamos una vida como... Y más aquí, en la que vamos para arriba y para abajo, tengo que trabajar, me dieron tiempo extra, ahorita vienen las Christmas, todo esto, yo necesito más dinero, cada oportunidad que me dan, estamos pensando en hacer más. Y queremos un evangelio que se acomode a nuestro tiempo, a nuestra comodidad, sin nosotros dejar de ganar dinero, porque tenemos que darles un bienestar a nuestra familia. Estamos como Naamán queriendo, no es que yo pensé que para mí iban a ser así las cosas. Estos 10 leprosos dice que creyeron y obedecieron, fueron purificados ¿dónde? En el camino. Esa es la fe que Dios busca en cada uno de nosotros, que nosotros creamos las cosas, que veamos las cosas que no están como si fueran. No veo un cambio en mi vida, no veo un cambio en mi matrimonio, pero sigo caminando. No veo que mi temporada esté cambiando, pero sigo caminando. No veo un cambio en nada y sigo aquí, sigo caminando. No dejarse y quedarse estancados en un lugar en el que digo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego. ¿Dónde fueron sanados estos leprosos? En el camino. ¿Dónde vamos a ser nosotros sanados? ¿Dónde vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas? En el camino, en el caminar, en el comprometerse con Dios. Porque Dios eso es lo que quiere, que haya un compromiso de parte de nosotros a hacer las cosas. Fueron sanados en el camino y no nomás eso. Todos dice que fueron. Todos fueron sanados en el camino. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de creerle a Dios. Si hemos estado caminando, cada proceso es diferente. No podemos decir, ¿por qué este hermano pasó un proceso similar al mío y estuvo menos tiempo? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Cada proceso es diferente porque cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito diferente en cada vida. Si vemos la historia, mis hermanos, por la fe, ¿recuerdan a Noé? No había llovido nunca, pero por la fe Noé construyó 100 años esa arca. ¿Para qué? Para solamente salvar su familia. Solamente la familia de él. No se salvó nadie de la familia. Por la fe Abraham salió de donde le dijeron que saliera. Abraham obedeció para salir a recibir la herencia, la tierra que se le iba a dar, la tierra prometida. Sin saber a dónde iba, tampoco preguntó, Señor, ¿pero a dónde me estás mandando? Cuando recibimos eso, esa es la fe que Dios quiere en nosotros. Dice el 15. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Todos estos leprosos, mis hermanos, fueron sanados. Todos ellos habían reconocido que tenían una necesidad delante de Jesús. Todos habían demostrado humildad al acercarse al Señor. Habían clamado por misericordia, todos ellos. Habían creído y habían obedecido los 10. Pero solamente uno volvió, dice, y era samaritano. Cuando dice samaritano, es porque el samaritano se consideraba que era mitad, era mestizo, la mitad era judío, la mitad y la mitad no. Porque era mezclado. Esa historia está en el libro de Reyes.
En el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 17, creo, 17, 6, 14 está esa historia, el por qué estaba ese odio que no se llevaban los samaritanos y los judíos. Ahí está el por qué cuando Nabucodonosor llegó y llevó a la gente ahí a Samaria. Se empezaron a mezclar y por eso es que ellos no se querían, no se llevaban. Pero vemos que aquí todos ellos fueron restaurados. Ahora la pregunta en nosotros, el número 4 es la gratitud. Gratitud. ¿Cómo vamos nosotros a responder ante la gracia de Dios? ¿Cómo es que nosotros, cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios suple nuestra necesidad? Vimos que todos ellos fueron y obedecieron, demostraron su propia necesidad, vieron que tenían necesidad, humildad, clamaron por misericordia. La necesidad de todos había sido suplida, pero es cómo vamos nosotros a responder. Hagámonos esta pregunta a nosotros mismos. Muchos hemos sido sanados, Dios nos ha sanado de diferentes enfermedades, hemos sido restaurados. Nuestros hogares, nuestras familias han sido restauradas, hemos sido restaurados de alguna adicción, pero no queremos comprometernos en el camino, no queremos un compromiso con Dios. No queremos ningún compromiso, queremos hacer las cosas, volver a lo mismo que hacíamos. Y Tesalonicenses nos dice que debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, de Cristo, en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Señor, estoy pasando esta necesidad, pero doy gracias a Dios por el proceso en que tú me estás llevando. Señor, estoy en esta temporada en la que no veo salida, pero estoy confiando en ti, en que tú lo vas a hacer. Dice Lucas 17, dice lo que dijo Jesús: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos una gran diferencia. Los otros 9 fueron sanados. Pero si tú ves la diferencia en el último que regresó, en el samaritano, en el incrédulo, en el que no era parte de. Y muchas veces pensamos que puede ser los otros 9 eran judíos que se sentían 100% genuinos descendientes de Abraham. Puede tipificar el cristiano que pensamos, que creemos en Dios, y muchas veces el incrédulo es el que muestra una fe más grande en el camino. Cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando tienes un encuentro verdadero con Dios, es que cambia tu vida. Los otros 9 fue fácil, volvieron a lo mismo, a lo que ya extrañaban, a lo que ya conocían. Es más fácil regresarse a lo que ya conocemos, porque ya sabemos el caminito de ida y vuelta para atrás. Entonces el comportamiento de estos leprosos, mis hermanos, nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder ante la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Nos vamos a quedar ahí solamente sin comprometernos? ¿Nos vamos a quedar ahí solamente regresando a lo mismo? Yo sí quiero lo que el Señor le dio al último. Le dio 4 cosas. Los otros solamente se llevaron una sanidad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos primeramente? La sanidad personal, la sanidad física, o estamos buscando la sanidad espiritual. Vemos que a esto primeramente le dice, levántate. ¿A cuánto Dios no nos ha levantado cuando hemos estado en enfermedad, cuando hemos estado en una necesidad fuerte? La misericordia de Dios es la que nos ha levantado, y Él te dice, levántate, y te sigue diciendo esta noche, levántate, no dejes de caminar, porque en el camino va a pasar algo en tu vida. Comprométete con el Señor, porque viene algo. Y luego te dice, vete. ¿A dónde? No te está corriendo. Ve y testifica lo que yo hice en tu vida. Que la gente vea ese gran amor que yo tengo hacia las personas. Que Dios sigue levantando y restaurando familias. Que Dios sigue levantando al drogadicto. Eso es lo que el Señor dice. Vete y testifica lo que yo hice. Y te regala una fe. Le dice, tu fe. Esa fe, recuerda que si no tienes fe, mi hermano, no puedes agradar a Dios en ningún momento.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él está regalando, dice, tu fe, dice, te ha salvado, y todavía nos da ¿qué? Salvación. Salvación y vida eterna le dio a Él también. O sea, no nomás recibió la sanidad física, sino espiritual. Él le dijo, ve y hazte testigo de lo que yo hice en ti. Ve, levántate. Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Debemos de ser agradecidos con Dios en todo momento. Pero el compromiso es lo que Él quiere que en el camino caminemos. ¿Para qué? Para poder madurar en la fe. Para poder crecer en la fe. Muchas veces tomamos las bendiciones de Dios como el hijo pródigo y nos vamos y nos olvidamos y decimos, hasta la vista, baby, no te vuelvo a ver. Hasta el otro problema que yo tenga, Señor, aquí me vas a tener otra vez en el mismo lugar pidiendo por misericordia. Pero el Señor está en el mismo lugar que nosotros tal vez lo dejamos ahí, que vimos el compromiso y no queremos un compromiso, queremos un evangelio light en el que podemos entrar y salir sin hacer nada. Pero Dios busca cristianos comprometidos con Él, comprometidos con la obra, que le crean que en medio de la necesidad que está pasando pueden seguir adelante. Amén. Dios te bendiga esta noche, mi hermano. Vamos a hacer una oración, amén. Señor, gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, por tus misericordias, Padre, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos enseñas, Padre, a ser agradecidos, Padre, a ser comprometidos, Padre, que aunque no miramos, Padre, que nuestra temporada está cambiando, Padre, sigamos caminando, Señor, que aunque no miremos, Señor Jesús, que hay un cambio en la temporada, en la enfermedad, Señor, seguimos caminando porque ese proceso, Señor, es por algo que tú lo tienes en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser comprometidos, Señor, con tu obra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo, Padre, a cada familia representada, Padre, y nuestra iglesia virtual, Señor. Haz lo que solo tú sabes hacer, mi Dios, levantar, Señor, restaurar a cada uno de nosotros, mi Señor. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos.